Bien, buenas noches. Bienvenidos a la ceremonia de inauguración de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación. Mi nombre es Christopher Acosta, soy parte del Instituto Prensa y Sociedad que organiza la conferencia hace 15 años. Colpin, este año, por tercera vez en Buenos Aires, es posible gracias a magníficos socios que nos han acogido con mucho cariño y mucho profesionalismo. Quiero pedirles un aplauso para el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, para el diario La Nación, que también nos acompaña, y para la Universidad Torcuato Di Itela, que nos acoge esta noche aquí en Buenos Aires. Gracias. Quiero invitar al escenario a los representantes de estas tres organizaciones que nos van a ofrecer su bienvenida. Paula Moreno, presidenta de FOPEA. Gayle Scriven, prosecretaria general de La Nación. Y Luis Jaime Cisneros, presidente del IPIS. Bueno, comenzamos entonces. ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un gusto para nosotros, en nombre del Foro de Periodismo Argentino, llevar adelante esta jornada, estas intensas, casi 4 jornadas de actividad. La verdad es que es un honor para nosotros recibir una vez más a Colpin, a la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación. Les damos la bienvenida. Es una edición muy importante. Esta actividad se realiza de manera simultánea y coordinada con el foro, con nuestro Congreso Internacional. Muchas gracias al diario La Nación que nos está acompañando, muchas gracias a la universidad que una vez más, la Universidad Torcuato Di Itela que nos acompaña en actividades. Este año ya tuvimos otra actividad muy interesante también en este espacio. Bueno, vamos a comenzar contándoles e invitándolos a las actividades que vamos a estar desarrollando, como les decíamos, desde mañana. Y vamos a estar hablando sobre periodismo de investigación. Bueno, periodismo de investigación que la verdad que nos estimula. No vamos a hablar sobre lo difícil, que también existe, pero vamos a intentar que sea este espacio un espacio de estímulo, de aprendizaje, de intercambio. Vamos a intentar que efectivamente sea un nuevo punto. Alguien me dijo, un colega hace unos días, hace unos meses ya en un congreso, vamos a renovar votos. Esperemos renovar votos con la profesión. Estamos atravesando un escenario complejo, lo sabemos, un ecosistema informativo saturado, audiencias fragmentadas, desconfianza hacia los medios y también violencia hacia los periodistas. Y debemos preguntarnos, por lo menos así lo vemos nosotros, una y otra vez, qué está pasando en ese afuera y también qué podemos hacer nosotros desde adentro del periodismo y sin dejar de mirarnos en nuestra práctica. Todo eso para volver a conectar, porque en definitiva lo que necesitamos es conectar con la ciudadanía, con nuestras audiencias. En esencia es trabajar para no convertirnos en más ruido. Recuperar el valor del periodismo implica volver a escuchar, a preguntar sin miedo, a investigar con rigor y a explicar con empatía. Sentir que podemos ponernos en los zapatos del otro, en quienes son receptores de nuestro trabajo. Y sobre todo implica, en un momento un poco especial también, en la práctica periodística y en un país, en un momento también un poco especial, en la relación entre el poder y el periodismo, recordar que la credibilidad no se exige, se construye, la construimos cada día, con cada nota y también con cada elección ética. Porque el periodismo no es una trinchera, el periodismo es un servicio público. Y cuando la mentira se organiza, nuestra tarea no es gritar más fuerte, es contar y contar mejor. Cuando las agresiones llegan, nuestra mejor respuesta no es la indignación, es la profesionalidad. Por lo menos en el trabajo que nosotros realizamos desde el Foro de Periodismo Argentino, así lo entendemos, trabajamos todos los días por eso. Seguimos relevando casos de ataques a la libertad de expresión, pero también trabajamos mucho en capacitación, recorremos el país, hablamos con los colegas, hablamos con los actores políticos, hablamos con los actores privados, empresariales, con las empresas de medios de comunicación y entendemos que
hay una afuera que también necesita volver a mirar al periodismo como un valor. Y eso es el periodismo, no el periodista ni los medios, al periodismo como un verdadero valor que debe generar equilibrio también en la democracia que todos queremos sostener. Les agradezco mucho su presencia y, bueno, por supuesto están invitados a participar de este enorme evento. Es un gusto y le damos la bienvenida nuevamente a los amigos de Colpin y a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Paula. Gracias a todos. Para mí y para la Nación es un honor participar de esto. En 2025, por primera vez en más de 2 décadas, el mundo tiene más autocracias que democracias. Los regímenes autoritarios avanzan, a veces con formas burdas, a veces con estrategias más sofisticadas, pero siempre con un mismo objetivo: silenciar a las voces críticas y debilitar a los que buscan hacerlos rendir cuentas, un poco lo que hablaba Paula recién. Como dijo alguna vez el propio Donald Trump en una frase tan brutal como reveladora, los critico a ustedes para que cuando ustedes me quieran criticar a mí, nadie les crea. Esa lógica, la del descrédito, la del ataque público, atraviesa fronteras y gobiernos. Son tiempos complejos para la democracia y también, una vez más, para el periodismo. Se ha convertido en una de las últimas líneas de resistencia frente a la ofensiva por silenciar a la crítica. El espacio para el debate y la pluralidad se reduce, no solo por la censura abierta, sino por las nuevas formas de control que son un poco más sutiles. Esto significa concentración de medios en manos de grupos afines al poder, hostigamiento personal a algunos periodistas, restricciones al acceso a la información pública o incluso lo que se conoce como inundar la zona, es decir, saturar el espacio con titulares, falsos debates que desvíen la atención de los medios. Desde Hungría hasta El Salvador, Filipinas, Estados Unidos, en todo el mundo estas estrategias se repiten con matices en algunos casos, pero siempre con un mismo resultado, que es erosionar la confianza en las instituciones, especialmente en el periodismo. Es en este contexto donde el periodismo de investigación cobra una relevancia esencial. Es más que nunca la herramienta que ilumina las sombras, que revela todo lo que el poder quiere ocultar. Es el periodismo que incomoda, que desnuda la corrupción, el abuso de poder y las injusticias que minan la democracia desde adentro. Los desafíos no vienen solamente del poder político-económico, también desde la tecnología. La inteligencia artificial, por ejemplo, plantea muchísimos desafíos, pero también es una aliada formidable para nosotros cuando la usamos para potenciar nuestras investigaciones, cruzar datos, detectar patrones y contar mejores historias. Esta semana Guillermo Oliveto habló en una columna de lo que llama la sociedad TikTok, una sociedad de atención fragmentada y un consumo inmediato. En este escenario, para nosotros, para los periodistas, el desafío es doble. Tenemos que atraer la atención sin perder profundidad, ser rigurosos sin ser aburridos, veloces sin ser superficiales. Todo esto nos obliga, una vez más, a reinventarnos, a colaborar y a comprometernos, a trabajar juntos, a fortalecer las redes de periodistas, a construir confianza con nuestras audiencias. Por eso La Nación acompaña con tanto énfasis este espacio de debate y reflexión. Creemos que el periodismo de investigación no es un lujo, es una necesidad democrática. Buenas noches. Quería, a nombre del Instituto Prensa y Sociedad, darle la bienvenida a esta Feria de Investigaciones Latinoamericanas en la que se ha convertido la Colpin en las últimas décadas. Quería comenzar por una serie de agradecimientos, porque una actividad de esta envergadura no la podemos hacer sin el apoyo invalorable de aliados y sobre todo amigos. Empiezo agradeciendo al Foro de Periodismo Argentino, que es nuestro socio este año y nos permitió insertar la Colpin en su importante congreso anual. Debo agradecer también al Diario La Nación y a la Universidad Torcuato de Tella, que nos acoge en este auditorio, así como a Transparencia Internacional, representada por el director de Poder Ciudadano, Pablo Secchi.
Como ustedes saben, Transparencia Internacional otorga anualmente con IPIS desde 2018 el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación Javier Valdés. Mis agradecimientos incluyen a la Universidad de Palermo, al National Endowment for Democracy, a la Agencia Española de Cooperación Internacional, a la Fundación Open Society, Artículo 19 de México y Centroamérica, Diario de Cuba, Instituto Lincoln, Google Initiative y otras instituciones y fundaciones cuya colaboración incluimos en los documentos digitales e impresos que están en la conferencia. Como es usual en Colpín, los periodistas muestran sus trabajos exitosos y relatan el camino de sus búsquedas, en no pocos casos superando obstáculos y peligros. Este año, el premio Javier Valdés recibió 298 postulaciones, una cifra que indica la amplia convocatoria del concurso y la intensidad con la que se busca, detrás de las noticias, la verdad que se oculta. En el programa apreciarán la riqueza y diversidad de estos trabajos. Debo agradecer también al jurado del premio, Liz Olsen, Emilia Díaz Struck, Pablo Díaz Espí, Marcelo Moreira, Daniel Lizárraga y a Santiago O'Donnell. El contexto que rodea esta conferencia es amenazante. La profesión siempre tuvo enemigos y peligros, pero ahora afrontamos nuevos riesgos. De ellos nos hablarán esta noche Fernando Ruiz y Jorge Fernández Díaz, y también tendremos las conclusiones de Colpín Forum, que pasa revista precisamente a los ataques contra la prensa que investiga y a los riesgos que afronta la libertad de expresión. Entonces, no solo hablaremos de cómo se hicieron las mejores investigaciones, sino de cómo debemos organizarnos para proteger la información libre y el periodismo independiente. No puedo acabar esas palabras sin mencionar al gran Marcelo Veraba, el expresidente de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación, quien fue 10 años jurado del Premio Latinoamericano y fundador de Colpín. Veraba murió en julio pasado y en esta Colpín destacaremos su legado. Su esposa Elvira Lobato, otra gran periodista, nos acompaña. Quiero acabar haciendo un viva por el Colpín y un gran viva por la libertad de expresión, carajo. Gracias. Muchas gracias. Los invitamos a retornar a sus lugares. Colpín se celebra hace 16 años en diferentes ciudades de América Latina. El año pasado varios nos encontramos además en Madrid, pero hace 6 años, además de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, IPIS, en sociedad con el artículo 19, crearon Colpín Forum, un espacio en el que ya no solo periodistas, sino también activistas por la libertad de expresión se reúnen previo a Colpín. La reunión fue esta mañana para discutir las condiciones y circunstancias de los últimos años en las que se desarrolla el periodismo en América Latina. Quiero invitar a mi colega Adriana Legón, de IPIS, y a Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, para que nos cuenten las conclusiones a las que arribaron tras la sesión de esta mañana. Los recibimos con un fuerte aplauso. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. En esta ocasión nos hemos vuelto a encontrar en Buenos Aires, Argentina, en el espacio llamado Colpín Forum, para seguir reflexionando sobre los problemas y retos para la libertad de expresión y de prensa en nuestra región. El interés público, el cuidado de la democracia y la defensa de los derechos humanos son esfuerzos dinámicos cuyas urgencias y búsquedas van cambiando. En esta ocasión nos hemos enfocado en 3 ejes de análisis: la elaboración de contranarrativas frente a discursos populistas y autoritarios que pretenden erigirse como la única mirada interpretativa de la verdad, la defensa legal frente al acoso judicial contra periodistas y el análisis de las diversas geografías de las violencias contra la prensa. El periodismo se ejerce en el corazón de la multiplicidad de violencias. Si bien hay especificidades nacionales, vemos con preocupación patrones regionales de agresiones y amenazas a la labor del periodismo independiente, los discursos de estigmatización y la desinformación desde lo más alto del poder público y los efectos cascada que en los diversos niveles de gobierno, las agresiones digitales especialmente graves contra las mujeres periodistas.
No podemos dejar de mencionar la forma más extrema de censura, como desafortunadamente lo tenemos que hacer cada año, los asesinatos de periodistas, que siguen siendo una dolorosa constante en América Latina, la región más violenta sin una guerra formalmente declarada. Tampoco, en este contexto, podemos olvidar la terrible masacre de periodistas en Palestina, alrededor de 200, como un punto fatídico al que ningún país ni ninguna región debe llegar, ni mucho menos volver a repetirse. El espionaje, la indefensión frente al crimen organizado, la promulgación de leyes y el uso del sistema legal y penal contra periodistas y organizaciones de la sociedad civil, la represión directa que ha alcanzado niveles sin precedentes con medidas de desnacionalización, expropiación de bienes, cárcel, exilio y muerte. Los autoritarismos se están fortaleciendo con legislaciones y políticas públicas que buscan incrementar una infraestructura legal y tecnológica para maximizar la vigilancia de la población, en especial de periodistas, activistas, organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos. La identificación biométrica está siendo ya una realidad. La interconectividad de bases masivas de datos, tanto del sector público como del privado, y el acceso irrestricto por parte de los gobiernos a esta información se está llevando ya a cabo. Esta realidad pondrá en mayor riesgo la labor periodística y la protección de las fuentes. Especial atención hemos puesto a la estrategia desde el poder para desgastarnos psicológica y económicamente a través de las demandas legales que se han multiplicado. El llamado litigio para desincentivar la participación pública, SLAP por sus siglas en inglés, nos está obligando a desarrollar conceptos propios y estrategias legales a partir de la jurisprudencia en la región. Las demandas por difamación y los delitos contra el honor siguen siendo figuras a eliminar en nuestras legislaciones. Constatamos un retroceso en el andamiaje institucional que se había logrado para garantizar el acceso a la información pública y la transparencia. En este contexto, a pesar de ello, se han ido fortaleciendo las acciones jurídicas de defensa, la documentación de casos, los sistemas de alerta, la sistematización de la información, la interlocución con el Poder Judicial en algunos países e incluso a nivel interamericano. Hay avances de estándares internacionales y jurisprudencia que podemos seguir usando para defender la libertad de expresión y de prensa. Los populismos autoritarios o dictatoriales de derecha o de izquierda al final confluyen en su intento de vaciar la democracia, debilitar institucionalmente e imponer una sola narrativa y una sola verdad, la suya. La palabra del líder que interpreta la palabra del pueblo, esta estelequia que todo lo justifica y en cuyo nombre se busca eliminar la pluralidad de la sociedad y perpetuar el dominio de una sola voz. Las narrativas populistas autoritarias han elaborado mensajes simples y simplistas que efectivamente conectan con sentimientos y resentimientos profundos y acumulados de una población históricamente abusada y excluida. Los líderes populistas se presentan como superhombres o supermujeres contra el sistema, contra las élites o contra la casta, para, al final, acomodarse y convertirse en la nueva élite. En su narrativa, la democracia es un estorbo. Las instituciones y los contrapesos impiden sus proyectos. Las voces que interpelan, que ayudan a pensar y a cuestionar, entre ellas el periodismo, son fuerzas oscuras financiadas por el extranjero que temen perder privilegios. Los migrantes son invasores y los derechos humanos son pretextos para proteger intereses particulares. Y a pesar de esta geografía de violencias y del uso del sistema judicial para callarnos, el periodismo sigue vivo, vibrante y haciendo su labor de investigar e informar. El periodismo sigue siendo una profesión de alto riesgo y de máxima utilidad pública. Ya me perdí eso. Seguimos investigando, sacando a la luz realidades que desmienten las supuestas bondades del autoritarismo. El periodismo sigue revelando los entramados de mentiras, corrupción e intereses, los contubernios con el crimen organizado, los acuerdos con los grandes capitales y empresas que están en base a los supuestos de proyectos libertarios y de transformación. Informar, investigar, develar dejará una huella en la memoria histórica de nuestras sociedades. Que no queden en el olvido las violaciones a los derechos humanos, las alianzas inconfesables y los beneficios personales y familiares de los liderazgos populistas.
El periodismo en estos contextos adversos se está reinventando y está contribuyendo a elaborar contranarrativas desde las periferias de las violencias. Está aprendiendo nuevas formas de reportear, de caminar los territorios, de escuchar y de dar lugar a las voces de las víctimas. Está aprendiendo a valorar el protagonismo de los liderazgos locales y comunitarios, a promover el periodismo comunitario, a construir alianzas con organizaciones de la sociedad civil, a valorar el enfoque de género, a desarrollar proyectos colaborativos que trascienden fronteras. Como nunca, se ha activado la creatividad y la innovación para sobrevivir y para darle sostenibilidad financiera a nuestros proyectos. En nuestras contranarrativas damos lugar a la esperanza, a la resistencia y a la resiliencia a contrapelo de las narrativas hegemónicas. No se puede construir la esperanza desde el vacío. La esperanza no es esperar, es tejer el advenimiento de nuevas realidades. El periodismo, bien podríamos decir, es una disciplina que desnuda el poder y que da lugar a la esperanza que se gesta desde diversos sectores de la sociedad. Que esta nueva edición de Colpin en este 2025 nos siga nutriendo en ese tejido de libertad de prensa, de periodismo de investigación y la construcción de esperanza. Gracias. Gracias. Fernando Ruiz es un académico, periodista, escritor argentino, pero es sobre todo un amigo de IPIS. Hace varios años nos ha acompañado con la relatoría de la Conferencia Latinoamericana y además en algún momento hizo también un estudio bastante interesante sobre los 10 primeros años del Premio Latinoamericano. En esta ocasión tenemos el gusto de tener a Fernando de local con la charla 5 libertades amenazadas. Lo recibimos con un fuerte aplauso. No entro acá. Perdón que tengo que correr el atril ya. Acá. Bueno, buenas tardes. Enorme honor poder dar unas palabras aquí. Si se duerman, que sea en silencio, así no me siento interrumpido. Ustedes saben que siempre lo más interesante del Colpin es después del Congreso, ¿no? Después de cada día, de cada jornada, Jaime lo sabe perfectamente, en los bares, ¿no? Y ahí es un Colpin blue, como diríamos en Argentina, ¿no? Donde nos juntamos, los que están ahí de todos los países, con una pasión común, con problemas comunes y con más... no hay agua mineral, ¿no? Y una vez, en uno de los colpines, Daniel Santoro, que a quienes lo conocen, no más, ya tengo 2 aguas, gracias. A quienes los conocen a Daniel Santoro, saben que le encanta organizar todo tipo de concurso, con una excusa para brindar, ¿no? Y organizó un concurso en el cual todos los que estábamos en el bar tenían que decir cuáles eran los insultos que el presidente de su país les asignaba habitualmente. Y ese año, y había una variedad notable, ¿no? De acuerdo a las culturas, los climas, ¿no? El tipo de insulto va variando, ¿no? Hay una geopolítica del insulto, ¿no? Y ganó César, o algún representante de César. En ese momento gobernaba Rafael Correa, Ecuador, así que tenía un currículum, un prontuario tupido de insultos. Yo creo que por algo lo estamos haciendo ahora en Argentina, el Colpin, ¿no? Creo que hemos ganado el campeonato mundial, algún otro hemos ganado, pero también ¿no? Y esas son las agresiones que son, en el contexto regional, no son obviamente las más graves. Todos conocemos acá perfectamente, no podemos perder un segundo describiendo las agresiones que ustedes reciben en la piel y en el corazón todos los días. Y ese es un problema urgente. El otro problema urgente es la economía.
que tampoco, gracias a Dios, no vamos a reunir periodistas a hablar de modelos de negocio. Así que ese problema, que todos lo conocemos, también lo pasamos de lado. Pero esos son los dos problemas urgentes. Las agresiones, con todo el elenco de agresiones y de agresores, que se van renovando, obviamente, y la economía. Pero mi opinión es que hay un problema más importante que ese, que es como en las situaciones personales que cada uno de nosotros tiene que afrontar, los problemas que te tocan los resolvés de acuerdo a cómo te sentís vos, a cómo estás vos, a qué fuerza interna tenés y qué grado de vulnerabilidad sentís que tenés. Y yo tengo la impresión que estas agresiones externas, que son fuertes, son rotundas, nos encuentran en una situación interna muy vulnerable. Ustedes saben que Buenos Aires es la ciudad de los psicólogos y las psicólogas. Argentina, ¿no? No sé si hay en los rankings internacionales, tenemos la mayor cantidad de psicólogos per cápita. Así que no sé cómo será la inseguridad física aquí, pero la inseguridad psicológica es difícil en Buenos Aires, en la Argentina, ¿no? Podemos llegar sin traumas y quizás nos llevamos algún trauma pegado, ¿no? Y un elemento que a mí me parece esencial aquí, en una especie de análisis terapéutico de la comunidad periodística, es que nuestro orgullo hoy está en un nivel bajo. Y nos cuesta defendernos entonces frente a los ataques externos. Los psicólogos dicen que hay un orgullo alfa, un orgullo que uno lo hace sentirse el mejor que todos, y un orgullo humilde orientado al logro, orientado a hacer bien el trabajo. Y quizás, por lo menos en el periodismo argentino, algunos momentos que nos fue muy bien en la reputación de las personas en la década del 90 y los años siguientes, hicieron sentir que cierto orgullo alfa en el periodismo argentino, y eso puede haber afectado en gran medida la reputación. Pero uno puede realmente sentir que el periodismo tiene un montón de impacto y que en el campo periodístico hay un sector pequeño, minoritario, que debería tener un orgullo mucho más potente y sentirse mucho más fuerte frente a los ataques externos. Porque es evidente que hoy en las sociedades el periodismo es un universo inmanejable. Todos ustedes conviven con periodistas que no los reconocen a ellos como periodistas y que la mala reputación que ellos tienen les afecta a ustedes. Y entonces, una propuesta que se puede hacer si nosotros tuviéramos un experto en marketing sería, hay que hacer un rebranding. Algún sector de ese universo periodístico tendría que llamarse de otra forma. Nadie me consultaría a mí sobre un rebranding, ¿no? Eso es claro. Pero, como me dieron la palabra, yo lo propongo. Un sector de ese campo periodístico que sí está dedicado a buscar la verdad, que sí es un curador de la información, como decía hoy Paula Moreno en su presentación, que son trabajadores de la información, que son colpines, si vale la palabra, Ricardo, si me dejas usar la palabra, colpines como rebranding, ¿no? De ese sector del periodismo que realmente trabaja buscando la verdad, son verdadistas. Y ese rebranding tiene que tomar en cuenta el impacto que el trabajo de ustedes tiene. Yo le pedí a Lipis poder ver las postulaciones de los últimos años. Y como ustedes saben, muchos de ustedes que hicieron postulaciones, una de las preguntas es, ¿qué impacto tuvo mi trabajo? Y entonces yo empecé a buscar, juntar, hice conjuntos de distintos grupos de impacto, llegué a 35 impactos directos. El trabajo de ustedes tiene 35 impactos directos. Si yo salgo de acá y empiezo a ver gente en la calle, la mayoría de la gente que me voy a cruzar no tiene impacto sobre lo público como ustedes tienen. Y ustedes tienen impactos permanentemente sobre la vida pública.
Pero los colpines necesitan de alguna forma una fábrica, la producción de eso. Y por lo tanto, hay ámbitos y hay espacios, y este es uno de ellos, donde no es que se expone lo hecho, también se fabrica la energía para volver a hacerlo. Y se hacen cosas nuevas. Recién lo recordaron a Marcelo Veraba, un gran maestro de verdadistas. Yo recuerdo cuando yo empezaba a estudiar periodismo, que Marcelo Veraba, en la Fola de San Pablo, era uno de los coordinadores de lo que se llamaba el proyecto editorial, que estaban construyendo en forma cooperativa, bastante parecido al modelo del País de Madrid, un código de ética en el cual él luego fue el ombudsman durante mucho tiempo. Y de hecho Marcelo luego fue editor, yo creo, en los 4 principales medios de Brasil. No sé si hay muchos periodistas brasileños que fueron editores en los principales 4 medios de Brasil. Y hay muchos otros verdadistas que son un modelo para poder inspirarse en ese rebranding del periodismo. Uno de los que a mí más me impresiona es Ricardo Calderón, que no sé si está presente Ricardo, ¿no? No está. De Colombia. Cuando el año pasado ganó el premio Kolping, Santiago Donel, al presentarlo para el premio, dijo: una de las cosas más notables, Ricardo había investigado las represalias que hacía el régimen de Maduro contra los disidentes, que mató disidentes en Chile y en Colombia. Y una de las cosas que decía Santiago en la presentación de Ricardo Calderón era: es muy difícil encontrar trabajos periodísticos que tengan documentos filtrados de inteligencia de gobiernos antagonistas. Y entonces tenía documentos filtrados tanto de la inteligencia venezolana como de la inteligencia chilena y la inteligencia colombiana. Otro de los grandes inspiradores de este rebranding del periodismo es un periodista argentino, entrerriano, que no está acá, que es Daniel Enz, que en algún momento, haciendo una investigación, tuvo un indicio de que en una institución religiosa estaban realizando abusos físicos contra las personas, y como no tenía cómo acceder, se desmayó, se hizo el desmayado para internarse en el hospital que quedaba cerca de esa institución religiosa, y a partir de ahí construir una relación de confianza con el personal del hospital, y a partir de ahí poder consolidar sus indicios. O el salvadoreño Oscar Martínez, del Faro, estaba hoy el hermano, no sé si está acá Juan. Oscar Martínez, en El Salvador es una fábrica de colpines. Tiene más colpines por metro cuadrado que el resto de los países de América Latina. Debería tener más respeto por los países grandes. Y Oscar se entera que a una de sus fuentes la subieron a una camioneta policial y se la están llevando a un descampado posiblemente para fusilarla. Y Oscar agarra su auto y empieza a seguir esa camioneta tocando bocina. Aclaro que era a horas de la noche. No sé cómo sigue vivo Oscar Martínez. Y bueno, y un montón de otros casos. Y no quiero dejar de mencionar, porque Ricardo Uceda acá siempre pasa por el organizador del evento. Pero Ricardo ha sido un buscador y sigue siendo un buscador tremendo de noticias de interés público, como cuando buscó en forma obsesiva el mapa donde estaban las fosas comunes de los asesinados en el crimen de la Cantuta, ¿no? Así que esos modelos que nosotros tenemos son inspiradores de todos, y todos ustedes también lo son. Ahora, esos impactos que se logran, que se pueden clasificar, esos 35 impactos que yo les mencioné en 4 o 5 grandes grupos, necesitan libertades para poder potenciarse. Y esas son las libertades que yo voy a hablar ahora muy rápidamente de cierre. La única duda es que yo había puesto 4 libertades y en el programa aparecieron 5, así que yo creo que debe ser el efecto inflacionario de la Argentina, que le puso ahí nomás un 20% de inflación ya para empezar, ¿no? Pero yo llego hasta 4, después si quieren entre todos buscamos una quinta. La primera es la libertad de prensa exterior, que es la que todos trabajamos, la que todos estamos pensando, la que nuestros monitoreos están dedicados a monitorear. La libertad de prensa exterior, es decir, los ataques externos al medio. La segunda es la libertad de prensa interior,
Es decir, vos podés tener medios de comunicación que no tienen mayores agresiones externas, pero en el interior tienen un corralito muy cerrado donde los periodistas tienen poca capacidad de trabajar. La tercera libertad es, me olvidé, la libertad de las fuentes, que es muy relevante, porque las fuentes son nuestros alertadores para los temas de interés público. Y entonces esta libertad tiene una dimensión institucional muy importante. Los países con mayor calidad institucional, las fuentes tienen más posibilidad y más predisposición a contar temas de interés público que sean relevantes a los periodistas. Si esa institucionalidad empieza a caer, es más difícil que esas fuentes que tienen noticias para alertar lleguen a conectarse con los periodistas. Y por último, la última libertad es una libertad que vacía por dentro del periodismo, que es que vos podés tener las libertades externas, pero estás tan atado a la búsqueda de clics, a la búsqueda de la audiencia, cosa que no quiero ser demagógico y decir eso hay que relegarlo, ¿no? Pero a veces se pierde un poquito el énfasis, se pierde un poquito el equilibrio y entonces no le ponemos el énfasis necesario a los temas de interés público. De estas 4 libertades, una está muy definida, la primera, la libertad de prensa exterior. Y las otras 3, la libertad de prensa interior, la libertad de los clics y la libertad de las fuentes, es importante y yo sentía que era necesario visibilizarla porque eso ayuda a defenderla. Con esas 4 libertades, el periodismo puede tener mucha más potencia para poder hacer y lograr su impacto. Para terminar, agradeciendo el tiempo y la posibilidad de decir estas cosas, yo muchas veces veo que hay una frustración en muchos porque no se logran los resultados que uno esperaba, no se logran los resultados para la siguiente elección, es decir, cómo yo publiqué esto y las personas siguen haciendo esto y siguen votando y no se dieron cuenta, ¿no? Y ahí hay una cita de Albert Camus que a mí me gusta mucho, el gran periodista y escritor francés, que practicó la profesión tanto en Argelia como en París. Y en un momento dijo, la historia tendrá en cuenta o no estos esfuerzos, pero en todo caso se habrán hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Jorge Fernández Díaz es un periodista, un académico y escritor argentino a quien también tenemos el gusto de tener esta noche en la ceremonia de inauguración de Colping. Jorge va a compartir con nosotros el peligroso encanto del periodismo. Le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Muy honrado porque hayan pensado en mí para esta apertura tan importante en este contexto del periodismo en general, del que voy a hablar yo, y específicamente con lo que yo llamo los detectives del periodismo, que son los que tienen protagonismo aquí. Le puse el peligroso encanto de ser periodista a estos breves apuntes que comparto con ustedes en esta tarde tan especial. ¿Por qué? Bueno, previsiblemente el periodista está acechado, como se dijo aquí, y cruzado por múltiples peligros en este momento histórico de la democracia occidental. Y quizá precisamente por eso resulta cada vez más apasionante ser periodista. No me refiero esta vez, naturalmente, a los periodistas asesinados o amenazados de muerte en tantas zonas calientes de América Latina, a quienes homenajeamos aquí con nuestro corazón herido y preocupado y con creciente preocupación, sino una situación general que curiosamente sucede hasta en las zonas más pacíficas. Es que los poderes de turno y los nuevos populismos de derecha y de izquierda nos quieren ubicar en el lugar de un oficio maldito. Y yo les digo aquí entre nosotros,
¿Qué mejor y más estimulante lugar que ese, colegas? No queremos ser un periodismo previsible, cristalizado, domesticado y gris, sino un oficio maldito. Un oficio que es una verdadera maldición para los que mandan o para los que miran para otro lado. Este asunto al que me refiero resulta irónico porque mientras dicen que estamos en decadencia, piensan que somos un gran peligro para sus poltronas y enjuagues. Y aquí una paradoja reveladora. Ni las redes sociales ni las nuevas tecnologías nos han reemplazado. La evidencia más grande es justamente que nos combaten con denuedo desde el poder. No odiamos lo suficiente a los periodistas, es la consigna de nuestro presidente. Mientras sus trolls nos dicen viejos meados y decadentes y nos llenan de insultos intimidantes. ¿No es gracioso? Bueno, solo si apartamos el hecho de que es gravísimo para la libertad de expresión y para la democracia, solo si olvidamos por un momento lo que hemos sufrido y sufrimos en carne propia, admitamos que sí resulta al menos tragicómico este contrasentido de ser despreciados y temidos al mismo tiempo. Hay tanta voluntad de hundirnos en la autocensura que no podemos sino pensar que esta voluntad es directamente proporcional a lo peligrosos y relevantes que somos. Es una buena noticia para la democracia y para la libertad. Seamos entonces, con alegría, un oficio maldito. El otro peligro al que aludo en el título de estos breves apuntes debe mucho a la comunicación política de los gobiernos, que anteponen el relato a la gestión. Los periodistas, con sus investigaciones explosivas y sus tramas secretas, corroen las máscaras doradas del poder y desmontan esa narrativa oficial. Y por eso es que son un peligro. Y no solo los periodistas de datos, sino también los de interpretación. Si el juego es crear una narrativa y un sentido desde los aparatos del Estado, las corporaciones privadas y los partidos políticos, el articulista que desmonta esas falacias con sus razonamientos es por lógica el enemigo público número uno. Se puede mentir con silencio, con hechos adulterados, con manipulación estadística o generando argumentos falaces. Los gobiernos son ahora grandes maquinarias de literatura ficcional. Y nosotros estamos aquí para rebatir con veracidad y sentido común esas invenciones perniciosas. Luego el periodismo está en peligro por la enorme dependencia de su propia audiencia tribal, aquella que no le perdona la libertad de llevarle la contra. En la primera crisis que nos produjo Internet, se nos dijo que la clave para sobrevivir era crear un club de lectores, una audiencia fiel a la que dirigirnos y a la que proveer información y novedad. Lo estamos haciendo, y algunos medios importantes ya han cruzado el Rubicón y logrado la estabilidad económica. La curiosidad es que se instaló en algunos periodistas la peligrosísima idea de que debemos complacer siempre y en todo momento a nuestro público, y a casi cualquier precio. Eso lleva a pensar que en el periodismo el público, como el cliente, siempre tiene la razón. Y eso no es cierto. El cliente en este negocio de la verdad no siempre tiene la razón. Y ese malentendido acobarda al periodista, lo vuelve demagógico y complaciente con su grey. Y el periodista que quiere el éxito siempre y en todo lugar no se atreve entonces a molestar a sus propios lectores u oyentes con hechos a contracorriente y verdades incómodas. Cuando uno le entrega a ese nuevo monarca, que es la audiencia, todo el poder, cuando uno vende su alma a su tribu, debe vivir bajo el yugo de esa dictadura, abrazar sus prejuicios, ceñirse a su único sentido y dejar de pensar.
y cuando deja de pensar se vuelve lo peor, cómplice, aburrido y faccioso. Quien para tener éxito entrega el prestigio, más temprano que tarde perderá el prestigio y el éxito. El periodismo está para descubrir, pero también para pensar. Y en momentos en que la democracia liberal vira hacia autocracias o a democracias de extremo con hegemonías tentativas, pensar es pensar contra las polarizaciones. Pensar y actuar sin dobles raseros, informando hasta lo que duele. Pensar para reconstruir la conversación pública que está rota. Y sin conversación pública no hay democracia. Ahí el periodismo tiene una responsabilidad que si no acepta puede ser muy dramático para todos, para los hombres de prensa, pero principalmente para los ciudadanos de a pie. El periodismo corre otro peligro y es el no comprender que si no encara sistemáticamente la creatividad, en un mundo dominado por la imitación del estilo que plantea la inteligencia artificial y no sirve para certificar qué es verdad y qué es mentira, en un mundo perforado por las fake news, perderá relevancia. Una infidencia. El otro día le di unos temas a una aplicación de inteligencia artificial y le pedí que imitara mi estilo y me escribiera un artículo dominical para el diario La Nación. El resultado no era malo, aunque todavía resultaba imperfecto y pobre, pero lo que me repugnó fue que yo resultara tan previsible. No nos volvamos iguales a nosotros mismos. Evolucionemos, probemos cosas nuevas, salgamos de nuestra zona de confort. No deben, como dicen los viejos combatientes, no deben atraparnos vivos. Que el fin nos encuentre innovando. Otro peligro, el periodismo aturdido por el pluriempleo no tiene tiempo para seguir estudiando. Debe tener calle, pero también biblioteca. Sin libros, sin seguir leyendo y estudiando, podemos ser un vasto océano de 10 centímetros de profundidad. Y eso nos enreda en el lugar común, nos hunde en la pobreza conceptual del día a día y nos condena a vivir de esa góndola de datos y opiniones ajenas a las que muchos periodistas acuden. El resultado muchas veces es la uniformidad de la información y también de la opinión. Acometer el peor de los pecados, la obviedad de hablar o escribir en una burbuja, en un circuito cerrado que produce espejismos y bostezos. El periodismo de investigación que celebramos aquí es al periodismo general lo que la cirugía es a la gran medicina. Una especialidad difícil y fundamental, llena de riesgos y de héroes, pero cuyos errores pueden ser fatales. Sobre todo en esta sociedad acelerada y vigilante, donde los yerros se exhiben como nunca, escandalizan, se viralizan y no se perdonan. Es por eso que las grandes cabeceras, los grandes diarios, los grandes sitios, deben invertir más dinero en esa rama del periodismo. Los reporteros deben ser mucho más cuidadosos e independientes que antes. Y los editores deben ser dos cosas al mismo tiempo. Alegres, alentadores de pesquisas y luego prudentes abogados del diablo de sus propios informes periodísticos. El periodismo debe, a su vez, enfrentar las profecías apocalípticas de nosotros, de los propios periodistas, que anuncian el fin de un oficio que no acabará. Hoy, de hecho, viven muchas más personas del periodismo que cuando yo era joven. Recuerden, iba a morir la radio a manos de la televisión, luego el cine, más tarde los periódicos y así. No ha muerto nada. Todo ha mutado, se ha combinado y se ha transformado. Eso pasará con el periodismo y sus nuevos formatos. Cada año doy clases en los másters de La Nación y Clarín. Ahí me esperan los nuevos periodistas recién salidos del horno. Yo no sé mucho de tecnología moderna, con la tecnología moderna con la que deberán lidiar, pero sé algo básico. La pasión que necesita el mejor oficio del mundo, como la llamaba García Márquez.
Recuerdo que cuando entré en el periodismo, mi padre me retiró la palabra. El periodismo era por entonces una bohemia. Nadie aspiraba a hacerse millonario con esta profesión. Ahora, lamentablemente, tenemos muchos codiciosos en nuestro oficio. Y la codicia lleva a la corrupción operativa e intelectual. Aquel viejo periodismo de mi juventud estaba lleno de imperfecciones, pero cargado de arte y literatura y de una pasión volcánica que debemos recuperar. Mucho de la épica y la innovación no hay que buscarlo delante, sino rastrearlo en el pasado, aunque con formatos del presente, porque lo hemos inventado todo y lo hemos abandonado y olvidado. Me he criado en esta comunidad de grandes colegas, he sido discípulo, compañero, jefe y lector de casi todos ellos. Son mi familia. Y es por eso mismo que siento en carne propia cuando los atacan y vapulean. Siento también un gran orgullo, un gran orgullo de ejercer este peligroso y encantador oficio maldito. No amamos lo suficiente a los periodistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos una vez más agradecerles a todos por estar aquí, por haber tomado unos días de detener sus agendas, sus trabajos, sus vidas para acompañarnos en los siguientes 4 días durante los cuales Colpin se desarrollará desde mañana a las 9 en la Universidad de Palermo. Vamos a cerrar esta ceremonia. Adriana me ha pedido que grabemos un TikTok. No los vamos a hacer bailar, pero sí vamos a grabar un videíto. Cuando la cámara pase por su sitio, nos levantan la mano, ¿ok? Que luego lo vamos a subir a las redes. Vamos a hacer... ¿Ya? ¿Estamos listos? La cámara pasa por el lado de ustedes y levantamos la mano. No tienen que decir nada, luego le ponemos la musiquita. Ya, va. 1, 2, 3. Ya está. De regreso. Ahí está. No me van a creer, pero no lo grabé. Y eso que trabajo en la televisión, me van a matar. Pero a ver, una más, por favor. Era el ensayo solamente, ahora va, ¿ok? Ahora ya con más energía porque ya lo han practicado. El que quiere dice hola, se para, lo que ustedes quieran, sean libres. Va, 1, 2, 3, vamos. Eso. Ahora sí. Va la regresada. A ver, regresamos. Listo, chicos, muchas gracias. Les damos la bienvenida a Colpin 2025, damos por inaugurada la conferencia y los invitamos a un cóctel de bienvenida. Gracias.